Bienvenidos a Tax Day, mi asesor PLD, el espacio donde analizamos lo último en temas fiscales y de compliance, información clara, precisa y actualizada para mantenerte un paso adelante, solo aquí en IMEFI. Bienvenidos amigos a su programa Tax Day, mi asesor PLD. Estamos revisando temas que se dieron en las reformas a la LFPORPI del 16 de julio del 2025. Hay un tema importante, fíjense que se crearon unas nuevas obligaciones sobre identificar a nuestro beneficiario controlador. Cambió el concepto radicalmente, ya no es lo mismo que era el dueño beneficiario, ahora es el concepto de beneficiario controlador, que se parece un poco más al que tenemos en el Código Fiscal de la Federación, sin ser lo mismo, son diferentes, eso debiera quedarnos claro. Hay una multa de 226,000 pesos, bueno, dos opciones de esta multa respecto del beneficiario controlador. Uno, cuando nosotros no contestamos a un requerimiento que nos haga la autoridad para decirle quién es nuestro beneficiario controlador. Y otro, cuando no nos metamos a la Secretaría de Economía a dar de alta, o digamos, sí, dar de alta pudiera ser identificar en la Secretaría de Economía a nuestro beneficiario controlador. Suena entonces bastante terrible o difícil este tema. Entonces, es lo que nos ocupa el día de hoy. Se publicaron el 16 de julio del 2025 estas reformas a la LFPORPI. Yo soy Javier Martínez y me encuentran como Javier Martínez en LinkedIn. Como vemos muchos Javier Martínez, si le ponen Javier Martínez Tax, ya con eso, o Tax Day, con eso aparezco más rápido. Y mi correo es jmartinez@taxday.com.mx. Recuerden que el asesor PLD previene el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo y logra que se cumplan las obligaciones para evitar sanciones. ¿Qué obligaciones tenemos? Hay unas obligaciones que tenemos quienes realizamos actividades vulnerables. Esto es, oye, tienes obligaciones del artículo 18 por realizar actividades vulnerables del artículo 17, conforme a las reformas del 16 de julio del 2025, ahora son 12 obligaciones. ¿Y ya? No. Hay otras obligaciones que tenemos sin que caigamos en ninguno de los supuestos del artículo 17. Recordaremos algunos, por ejemplo, las limitantes para pagar o cobrar con dinero en efectivo cuando se tienen fracciones o caemos en las fracciones del artículo 32, que se incrementó una fracción muy importante y también se cambiaron varios temas relativos a los cobros y pagos con dinero en efectivo. Eso nos va a llevar a que tengamos entonces muchas más problemas de los que estamos pensando una vez que entraron en vigor estas disposiciones. Vamos a entrar en el mundo de las multas y las sanciones. Recuerden que el artículo 52 de la LFPORPI nos dice que va a ser el propio SAT quien nos va a estar multando cuando no cumplamos nuestras obligaciones y que estas multas son créditos fiscales, o sea, que pueden embargarnos para cobrarnos. Ese sería un tema relevante. En el artículo 53 nos dicen que se aplicará la multa correspondiente a quienes en la fracción primera no atiendan requerimientos, en la fracción segunda incumplan las obligaciones del artículo 18, en la fracción tercera nos habla de presentar avisos en forma espontánea extemporáneos. Ahí tiene dos opciones, una dentro de los 30 primeros días y otra después de los 30 días. Fíjense que aquí esta fracción tercera es muy importante porque había un error en ley que se corrigió en la reforma. Nos decía, oye,
Si es dentro de los 30 primeros días, vas a tener una sanción. Si es después de los 30 días, la sanción cambia. Y en la sanción nos decía que va a ser la sanción del artículo 55, pero ahí no había una sanción. Entonces los medios de defensa podían ser, digamos, eficientes, aprovechando este error en ley, pero esto lo corrigieron. Ahora nos lleva al 54, fracción segunda, donde nos van a poner una multa de 2,000 UMAS. O sea, si tú presentas en forma extemporánea, pero espontánea, o sea, antes de que llegue la autoridad, vas a tener una multa de 200 UMAS. Si no tiene más de 30 días que pasó el periodo o tiene 30 días de retraso, este aviso. Si tiene más de 30 días, entonces vas a tener una multa de 2,000 UMAS. Esto significa 226,000 pesos. O sea, ya tenemos ahí un problema si no estamos presentando los avisos en tiempo, pero todavía no es tan grave como el que tenemos en la fracción sexta. Pero bueno, pasemos por la cuarta. Presentar avisos sin requisitos completos, los fedatarios, la forma de pago, si no revisan bien la forma de pago del 33, también tendrían multa. Omitir presentar avisos del artículo 17 por actividades vulnerables y ser descubiertos. O sea, omitan presentar los avisos. Quiere decir que llegó la autoridad y yo no los había presentado. En ese momento ahora caigo en la fracción sexta. Y aquí la multa se va a ir a 1,131,000 pesos por cada aviso. Y aparte, si pago actos prohibidos con dinero en efectivo, entonces es una multa similar a no haber presentado los avisos de 1,131,000 pesos. A ver, nada más veamos aquí cómo está. Hay una fracción 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora la fracción 3 tiene dos opciones. Una cuando es antes de 30 días, otra después de 30 días. Y hay la parte de la fracción 5 donde nos llevan a fedatarios por incumplir las obligaciones de beneficiario controlador, que ahora van a incluir también, bueno, estaba fedatarios, incumplir forma de pago, verificar forma de pago y todo lo que tiene que ver con beneficiario controlador en la fracción 5, que nos lleva en el artículo 54 a la fracción 2. Ahí es donde tendríamos esta multa de 220,000 pesos. Vamos a ver directamente las disposiciones para que nos quede claro. ¿Ok? Fíjense bien. Dice cada una de las fracciones, este es el artículo 53, nos llevan a fracción 1, ya incumplimiento de requerimientos, multa mínima de 200 UMAS, incumplimiento de obligaciones del artículo 18, multa mínima de 200 UMAS, 200 UMAS son del orden de 22,000 pesos, presentación de avisos fuera de tiempo. Entonces esto nos lleva a la fracción 3 y aquí hay dos opciones: presentación de avisos en forma espontánea, o sea, antes de 30 días. La multa mínima sería de 200 UMAS y después de 30 días la multa mínima es de 2,000 UMAS. Este es el peor escenario en el que podemos caer. ¿De acuerdo? Entonces, es la fracción tercera del artículo, 53. ¿De acuerdo? Entonces vamos revisando este punto con mucho cuidado. Bien, comentario entonces. La reforma del artículo 16-2025 corrige un error en el segundo párrafo. Se remitía a una sanción en el 55 en donde no se tiene sanción y ahora se remite al artículo 54, fracción segunda. La presentación de avisos sin reunir todos los requisitos, hay una multa mínima de 200 UMAS
el incumplimiento de fedatarios de verificar forma de pago lleva a la multa también de 200 sumas, y el comentario aquí es que la reforma incluye en esta fracción 5, además del artículo 33, obligación de los notarios de verificar las formas de pago a los artículos adicionados, 33 bis, no identificar al beneficiario controlador en requerimientos, y 33 ter, no registrar al beneficiario controlador en la Secretaría de Economía. Entonces aquí dice, incumplan con la obligación que imponen los artículos 33, 33 bis y 33 ter. Aquí es donde está esta ponzoña, este veneno. Aquí tendríamos entonces que estar cuidando específicamente que caemos en esta fracción 5 con una multa similar al que tienen los fedatarios públicos cuando no verifican la forma de pago. Esto es un chorro de lana. Si revisamos directamente el artículo 54, aquí es donde nos dicen cómo están las multas. En la fracción 1 me dicen, oye, si caes en las fracciones 1, 2, 3 y 4 del artículo 53, la multa es de 200 a 2,000 lumas. Si caes en la segunda, ya aquí hay otros supuestos. Obligaciones de fedatarios de verificar forma de pago, avisos extemporáneos de más de 30 días, beneficiario controlador en Secretaría de Economía y requerimientos. Todos estos casos nos llevan a la multa de 2,000 y hasta 10,000 lumas. O sea, 2,000 lumas sería 226,000. Si te lo llevas a 10,000 lumas, te va a llevar al 1,131,000, que es cuando también tuviste varios de estos problemas, ¿no? O sea, el problema aquí es que te van a aplicar la multa mínima, pero después, cuando hayas tenido el problema y lo vuelvas a tener, la multa podría llegar hasta la multa máxima establecida. La fracción tercera, esta fracción tercera nos va a llevar al tema de yo no voy aquí, a una multa de 10,000 a 65,000. La más baja sería de 1,131,000. Esto simplemente quedó igual, pero en donde están los cambios importantes es en esta fracción tercera. A partir de las reformas del 16 de julio, la fracción 2 del artículo 54 incluye una multa de 2,000 a 10,000 UMAS para los siguientes casos. Fedatarios públicos del artículo 33, cuando no verifican la forma de pago que ya se incluía, esto ya venía ahí. Pero está lo de avisos e informes presentados de forma extemporánea con más de 30 días de atraso. Eso viene en el artículo 53, fracción tercera. El beneficiario controlador, no atender requerimientos, esto viene en el artículo 33 bis. Y el beneficiario controlador viene en el artículo 33 ter. No identificarlo en la Secretaría de Economía. ¿Sí? Suena bastante fuerte este tema. Entonces, esta es esta fracción 2 y tendríamos que tener mucho cuidado de caer en estos supuestos. La fracción 10 nos habla de la omisión de avisos y cobros de pago en efectivo prohibidos. O sea, si yo caigo en el supuesto en el que no he cumplido o no he presentado los avisos o informes y me llega la autoridad, recuerden que no solo puede llegar ahora, puede llegar o puede enviarnos un requerimiento. Con las reformas puede hacer ambas cosas. El peligro todavía es mayor. Tendríamos que estar cuidándonos de que esto ocurra. Tenemos
aquí en Tax Day, en IMEFI Tax Day, tenemos el curso de reformas a la LFPORPI. Ahora ya lo pueden ver en línea, o tenemos otras fechas también programadas para nuevos eventos de reformas. Ya tuvimos en la Ciudad de México este fin de semana pasado el primer taller para elaborar el manual PLD-FT, y ya estamos trabajando sobre todos los cambios que vienen en esta ley. O sea, aunque tú tuvieses tu manual de prevención de lavado de dinero, tendrás que actualizarlo a los cambios, y este taller te puede ser muy útil. Aquí terminamos en la Ciudad de México, ya tenemos programada otro taller para la Ciudad de México. Estaremos en Monterrey en 2 semanas, y después estaremos en Guadalajara una semana después de Monterrey. Esperamos por ahí estar con ustedes, poder trabajar en conjunto para lograr que no caigamos en alguno de cualquiera de estos supuestos que son realmente terribles. Habrá que cuidar entonces todos estos temas. Dice esta fracción tercera, nada más, aquí, dice el 54 bis. La Secretaría de Hacienda podrá pedir que se suspendan temporalmente operaciones con determinados clientes o usuarios. Otro punto que tenemos aquí es que ya la Secretaría de Hacienda también va a poder sacar listas, así como las listas de personas bloqueadas en entidades financieras, sería una lista de personas bloqueadas para actividades vulnerables, y entonces tendríamos otra lista negra también que cuidar. Todo esto tendríamos que revisarlo a detalle, caso por caso. No podemos pensar que se nos pase nada, porque en ese momento tendríamos multas terriblemente altas. Habrá que tener cuidado. Vámonos a ir a corte y regresamos para ver sus dudas, y revisamos específicamente estos artículos que nos hablan del beneficiario controlador, las nuevas obligaciones que no son para quienes realizan actividades vulnerables, no son para sujetos obligados, son para todas las sociedades mercantiles, y están por separado también las sociedades y asociaciones civiles. Vámonos a corte. Si realizas la actividad vulnerable de otorgar préstamos, esta información para ti es muy importante. Tenemos un curso en línea de 3 horas. Vamos a estar viendo las obligaciones de prevención de lavado de dinero por actividad vulnerable de otorgar préstamos, considerando las reformas a la LFPORPI del 16 de julio del 2025. Recuerda que la actividad vulnerable se da si haces préstamos intercompañías, si haces préstamos a terceros, si haces préstamos a trabajadores incluso, y caerías en ese supuesto. Eventualmente pudieras no estar cumpliendo. Tenemos que revisar cómo cumplir adecuadamente. Te voy a dar 2 o 3 puntos solamente del temario que tenemos, que es muy importante que entiendas que ya todo cambió. Hay que ver primero la política para identificar y conocer de manera directa a nuestros clientes o deudores de préstamos considerados actividades vulnerables. O sea, era identificar, y ahora hay que conocer de manera directa también a estas personas. Además, debemos tener una política para calificar el grado de riesgo de nuestros clientes o deudores. ¿Qué vamos a hacer para calificarlos? Tenemos que tener una política de identificación del beneficiario controlador, que es una persona física que puede ser de forma directa o indirecta, similar a la cadena de titularidad que tenemos en el Código Fiscal de la Federación. Y te comento un último punto, política para integrar el expediente de la actividad vulnerable con los elementos para poder reconstruir las operaciones.
como una cadena de custodia. ¿Qué vas a hacer para que eso se dé? ¿Cómo lo vas a meter a tu manual? ¿Qué piensas hacer para integrar los expedientes adecuadamente? Nos vemos ahí. ¿Qué tal, mis queridos colegas y amigos? Su servidora Yadira Albor los quiere invitar a que nos acompañen en el próximo curso taller que tendremos de la reforma del Infonavit. Varios de los que estamos en el mundo de las nóminas hemos estado muy nerviosos con esta reforma que dice que en las amortizaciones no puedes descontar faltas y incapacidades. Pero ¿qué pasa con esas incapacidades de más de un mes? Ya tenemos la respuesta, así es que no se pierdan este curso taller de reforma del Infonavit de manera práctica. Los espero aquí en su casa IMEFI. Bien, amigos, estamos de vuelta. Vamos a ver entonces en la LFPORPI, ya con las reformas a la LFPORPI, el capítulo 4 bis. El capítulo 4 bis es el artículo 33 bis y 33 ter. Habrá que checar específicamente de qué estamos hablando y en qué momento vamos a caer en el tema de multas como sociedades mercantiles. Fíjense, aquí en este artículo 33 bis dice todas las sociedades mercantiles. Aquí vamos a subrayar esto, todas las sociedades mercantiles deben atender requerimientos para determinar a su beneficiario controlador, aunque no realicen actividades vulnerables, similar a la parte de las limitantes con dinero en efectivo. Por eso insistimos en que esta ley no solo aplica a las entidades que realizan actividades vulnerables, que serían los sujetos obligados. Son sujetos obligados a cumplir con las obligaciones del artículo 18, pero hay otras obligaciones que se deben cumplir aunque no seas un sujeto obligado. Dice este 33 bis. Las sociedades mercantiles deben atender los requerimientos realizados por las autoridades competentes conforme a esta ley para determinar claramente a quien sea su beneficiario controlador y conservar la información que la soporte. Entonces, aquí tenemos en este comentario que a partir de esta reforma se tiene la obligación de las sociedades mercantiles. Esto no incluye a las asociaciones civiles o sociedades civiles. Y deben determinar claramente a su beneficiario controlador conforme a la LFPORPI, que es diferente al concepto que se tiene en el Código Fiscal de la Federación, y atender los requerimientos estableciéndose una multa mínima de 2,000 UMAS. Esta multa nos lleva a una multa de 226,000 pesos. Continúa un segundo párrafo. Dice que habrá que presentar un aviso a la Secretaría de Economía por transmisión de acciones. Oye, ¿de qué me hablas cuando vas a la fracción, a la Secretaría de Economía? No lo entenderíamos si no leemos primero esta parte del artículo siguiente. Pero a partir de las reformas, las sociedades mercantiles tienen la obligación de actualizar en la Secretaría de Economía los cambios de accionistas. Y dentro del 33 ter tenemos que las sociedades mercantiles deben registrar a su beneficiario controlador en la Secretaría de Economía. Reza el artículo así. Las sociedades mercantiles también deben registrar en el sistema electrónico referido en el 33 bis de la ley la información necesaria para identificar a la persona o grupo de personas que cumplan los supuestos para ser consideradas como beneficiario controlador de dichas personas morales conforme a los lineamientos que emita la Secretaría en los términos de esta ley. Entonces aquí nos llevan es conforme a los lineamientos.
¿Cómo voy a hacer esto? Todavía no se ha publicado hasta este momento, o no se han publicado estos lineamientos, ¿de acuerdo? Entonces habrá que tener cuidado con esto, porque en el momento en que se dé esto, habrá que subir esta información. El artículo 33 bis, ese no nos lleva a que haya lineamientos. Esto ya debiéramos poder contestarlo desde ahora si tenemos un requerimiento. Este es un artículo adicionado el 16 de julio del 2025. Entonces, se tiene una nueva obligación para las sociedades mercantiles a partir de la reforma, y se trata de registrar a su beneficiario controlador en la Secretaría de Economía, y se deben cumplir conforme a los lineamientos que se emitan, estableciéndose una multa mínima de 2,000 UMAS, que son 226,000 pesos. Los sujetos obligados tienen la opción, conforme lo dispongan las reglas de carácter general, de verificar a los beneficiarios controladores de sus clientes, sociedades mercantiles, en la Secretaría de Economía. Pero si no han realizado el trámite, se tendrá que determinar en las actas del cliente, sociedad mercantil, y en su caso, de la accionista controladora, ¿no? De una holding. Veamos este 33 cuater porque nos habla de las sociedades civiles y asociaciones civiles. ¿Por qué están por separadas? Recuerden que en la Secretaría de Economía se tienen solo a sociedades mercantiles, no a sociedades civiles. Las sociedades civiles y asociaciones civiles deberán cumplir, pero dentro de el registro público de la propiedad y el comercio de cada uno de sus estados. Así es como nos manda este 33 cuater. Dice: la Secretaría, a través de la unidad administrativa facultada conforme a las disposiciones aplicables, promoverá, o sea, primero esto todavía no existe, pero vamos a promover para que lo hagan entre las autoridades competentes de las entidades federativas, que las sociedades y asociaciones civiles identifiquen a su respectiva persona beneficiario controlador, tomando en consideración lo dispuesto en las reglas de carácter general que al efecto emita la Secretaría conforme a esta ley. Aquí, nuevamente, considerando lo dispuesto en las reglas de carácter general. Querría decir que en este momento no sabríamos cómo hacerlo, sino hasta que se tengan ya estas reglas. Entonces, la obligación de registrar al beneficiario controlador, que nace en las reformas del 16 de julio del 2025, es para todas las sociedades y asociaciones civiles, y quienes deben esperar los lineamientos del registro público de la propiedad estatal que les corresponda para hacer sus registros. Los sujetos obligados, conforme a reglas de carácter general, tienen la opción de verificar a los beneficiarios controladores de sus clientes, sociedades civiles o asociaciones civiles en el registro público de la propiedad de cada estado, pero si no han realizado el trámite, se tendrá que determinar con las actas de las propias sociedades. Así están estos cambios. Cuéntame, Jessy, ¿qué tenemos? Sí, contador. Nos pregunta Adriana: ¿estos temas de beneficiario controlador vienen en el nuevo manual de PLDFT? A ver, fíjate, Adriana, que en el manual lo que tenemos de obligación de que venga en el manual es que se incluya todo lo que tenemos en reglas de carácter general. Así rezaban antes de la reforma estos supuestos. Ahora, dentro del propio artículo 18 nos dicen que debemos tener un manual. Ese manual debiera tener todas las obligaciones. Por supuesto que debiera incluirse, debiera ser sano saber quién va a cumplir esta obligación, cuándo, cómo, etcétera.
y pudiera ser que el representante PLD sea quien cumpla con estos datos. Habrá quien decida que no, también es válido. ¿Por qué? Porque ya tenemos en el Código Fiscal de la Federación alguien que identifica al beneficiario controlador, no para efectos de Gafi, sino para efectos del foro global. Aun y cuando la información no es la misma y las bases son diferentes, valdría la pena que esto se hiciese por una sola persona, que no necesariamente es el responsable PLD. En todo caso, por lo menos sí debiera mencionarse y saber quién hace esos trámites dentro del manual, ¿no? Sería una buena práctica en la que pudiéramos decir, oye, respecto del beneficiario controlador, se tienen estas obligaciones y esas las ve el área jurídica, que pudiera ser el área jurídica de la propia entidad y no necesariamente el área de prevención de lavado de dinero. Luego, Diego Vázquez, ¿en qué momento debemos cumplir con las nuevas obligaciones del beneficiario controlador? A ver, fíjate, Diego, vamos a regresarnos aquí, si me ayudas, en esta dice el 33 bis. Todas las sociedades mercantiles deben atender requerimientos para determinar a su beneficiario controlador. Y ya nada más nos dicen esto, no nos dice que lo tengamos que hacer conforme a disposiciones o reglas o lineamientos que saquen. Entonces, esto ya procedería a partir del día 17 de julio del 2025. Ahora, los avisos a la Secretaría de Economía por transmisión de acciones, aquí seguramente tendremos que esperar primero a que ya tengamos esta inscripción conforme al 33 ter, conforme a los lineamientos. Dice, voy a meterme a la Secretaría de Economía, voy a registrar al beneficiario controlador y voy a meterme para hacerlo conforme a los lineamientos. Tendré que esperar entonces que se publiquen esos lineamientos y recuerda que se dieron hasta un año después del 17 de julio del 2025. Pudiera ser entonces hasta el 17 de julio del 2026. O sea, tendríamos que esperar todo ese tiempo. Yo quiero suponer también que el propio lugar, ¿no? El propio software que tiene la Secretaría de Economía tendrá ahora que tener módulos especiales para hacer todo este registro, que pues son muchísimos. Estás hablando, no sé, de tal vez hasta de millones de registros, en donde se van a subir muchos documentos, muchas actas, de las empresas, después actas eventualmente de las holding. O sea, no está sencillo. El peso de la información, la forma en que se va a recibir, seguramente se tiene que adecuar dentro de la Secretaría de Economía. Entonces, no necesariamente está fácil cumplir con este tema, pero ya debiéramos saber cómo, de forma tal que solo vamos a estar esperando a que en los lineamientos nos digan qué hacer y eventualmente adecuar cosas a estos lineamientos. Pero si en ese momento vamos a empezar a preocuparnos, vamos a tener un problema grave. Entonces, recuerden, no es lo mismo el beneficiario controlador del Código Fiscal de la Federación. Allá tenemos un Código Fiscal de la Federación en el que nos dicen, tú tienes que tener el expediente del beneficiario controlador a disposición del SAT. Pero el SAT no puede llegar y decir, a ver, préstame ese expediente. Tiene que solicitarlo fundamentando y motivando para qué quiere la información. Y tenemos 15 días nosotros para poder dar esos datos. Aquí dentro de la LFPORPI se brincaron muchas trancas y dijeron, no, todos me tienen que decir cuando yo les mande el requerimiento. O sea,
no tengo que hacer más que, oye, con base en este artículo, rapidito quiero estos datos, ¿no? Por decirlo de una manera así un tanto chusca, pero ahí sería un poco lo que vamos a estar manejando con estos dos supuestos. Entonces, aguas, hay todavía más detalles por todos lados en esta LFPORPI. No es simplemente unos cambios para prevenir el lavado de dinero. Me cae que les vale eso, ¿eh? Lo que sí hay son muchas nuevas obligaciones que nosotros debemos cumplir, aunque no tengamos nada que ver con lavado de dinero. Oye, no inventes, yo no tengo nada que ver con eso. Bueno, no tendrás que ver con eso, pero si no cumples algo, te va a ir como en feria, ¿no? De obligaciones que son obligaciones que debemos cumplir quienes realizamos actividades vulnerables y somos sujetos obligados, y todas las demás sociedades mercantiles, sociedades civiles y asociaciones civiles. Esto habrá que analizarlo con lupa. Por favor, no bajen la guardia. Queridos amigos, ya no podemos entrar a otras preguntas, pero estaremos atentos a sus dudas. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos el próximo lunes en su programa Tax Day, mi asesor PLD. Bienvenidos a Tax Day, mi asesor PLD, el espacio donde analizamos lo último en temas fiscales y de compliance, información clara, precisa y actualizada para mantenerte un paso adelante, solo aquí en IMEFI.